Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Cubillos, responsable comercial de Nunsis Cloud. A mi lado se encuentra mi compañero Daniel Uriarte, responsable técnico de la misma división de Nunsis. Os agradezco que hayáis conectado a nuestro webinar Viaje al centro de la nube de Nunsis con VMware vCloud Director, que va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Y si no tenéis inconveniente, vamos a comenzar ya. A continuación os detallamos la agenda de la presentación. Primeramente me gustaría anunciaros que va a ser un webinar eminentemente práctico en el que vamos a poder enseñaros nuestro entorno real de IaaS, pero centrándonos en la agenda abordaremos un primer punto, que será la introducción. A continuación pasaremos a exponeros unos conceptos básicos que nos ayudarán a entender mejor el funcionamiento y manejo del entorno de nuestra cloud. El siguiente punto será el viaje a la nube. Nos prepararemos para entrar en nuestro entorno real de aprovisionamiento de Virtual Data Centers para dar paso a una demo de la consola de vCloud Director, en la que os mostraremos lo tremendamente fácil y rápido que se puede aprovisionar recursos de cómputo, almacenamiento, redes, etcétera, para finalmente extraer ya las últimas conclusiones y permitiros formular algunas cuestiones y finalizar el webinar. Tenéis, si no recuerdo mal, en las pestañas que os aparecen arriba, la posibilidad de lanzar alguna consulta o pregunta que se os pueda ir ocurriendo, y si os parece bien las responderemos al final en este apartado. Sin más demora, pasamos al primer punto del webinar, introducción. Desde Nunsis Cloud hemos elegido a HPE como infraestructura hardware y a VMware vCloud Director como plataforma para facilitar el acceso a los recursos de nuestra nube, tratando de manejar conceptos equivalentes al mundo tradicional de arquitecturas on-premise, máquinas, redes, etc. Por no repetir aspectos que ya hemos tratado con anterioridad, si no pudisteis conectaros en su momento, os recomiendo que podáis conectar o acceder vía YouTube, por ejemplo, está disponible a nuestro anterior webinar, Servicios de IaaS, ¿vale?, que realizamos el pasado 24 de octubre. Lo podéis localizar, como si no ha desaparecido, que entiendo que no, en el siguiente enlace, ¿vale? Si accedéis al buscador de Google introduciendo la barra de búsqueda Nunsis Webinar IaaS, os llevará directamente a la URL que os mostramos en pantalla. Ya que sé que es un tocho un poco complicado de escribir, pero vamos, directamente con el buscador de Google lo podéis localizar casi seguro. ¿Vale? Y bueno, es hoy en este webinar donde pretendemos profundizar y mostraros las diferentes pestañas y posibilidades de la consola y además en directo. Es importante, por tanto, conocer unos conceptos fundamentales previos que nos van a ayudar a iniciar el viaje al centro de la nube de Nunsis. A saber, el primero sería centro de datos virtuales. Los Virtual Data Centers proveen a las organizaciones de recursos como procesador, memoria, almacenamiento, etc. Continuamos con lo que sean máquinas virtuales. Una máquina virtual queda definida en vCloud Director por un conjunto de recursos, procesador, memoria, disco, sobre los que se instala un determinado sistema operativo. El siguiente concepto serían redes virtuales. Del mismo modo que las redes tradicionales comunican las máquinas físicas, las máquinas virtuales requieren de redes virtuales para gestionar sus comunicaciones. Si pasamos a la siguiente transparencia, continuamos con otros conceptos. Las VApps. Una VApp es un vCloud Director, es un conjunto de redes y máquinas virtuales. Ni las máquinas ni las redes pueden existir fuera de las VApps, por lo que este concepto es el eje central de lo que es el trabajo con vCloud Director, y escucharéis en todo lo que es la demostración infinidad de veces. La plantilla de VApps, una VApp template, también se le denomina, es una plantilla que contiene una definición de máquinas virtuales y redes, es decir, una definición de VApp. Con vCloud Director
se pueden realizar plantillas para desplegar rápidamente, provisionar VApps. El siguiente concepto sería el de fichero de medios, ¿vale? Con vCloud Director os permite almacenar ficheros con imágenes de disco que podrán ser utilizados para instalar software en las máquinas virtuales, como si se tratase de una instalación desde un CD, un DVD o cualquier dispositivo multimedia que podéis acceder en un entorno físico. Y por último, ya a nivel de conceptos, lo que serían los catálogos. Un catálogo en vCloud Director es un repositorio para almacenar plantillas de VApps y media files. Para que me perdone Dani si las definiciones han sido demasiado sencillas, pero seguro que luego él en la demostración que nos va a hacer va a explicarlo con muchísimo más detalle y será muchísimo más aclaratorio. Todo bien, todo bien. Muy bien. Bueno, y con estos conceptos mínimamente descritos vamos a pasar a la parte del webinar que consideramos más interesante y, como os hemos anunciado previamente, consiste en una demostración en directo de navegación por la consola de vCloud Director en nuestro entorno de IaaS real, actual. Así que le doy el mando de la nave a Dani para continuar con la presentación, si os parece. Te paso el micro, con cuidadito, y cuando quieras, Dani. Muy bien, vamos a ver si puedo cargar esto. Muy bien. Hola a todos, buenos días. Vamos a ver lo que sería una demostración de lo que Nunsys os proporcionaría como clientes de la infraestructura como servicio. Con la idea de que tengáis claro cuál es el offering que tenemos y qué cosas podéis hacer dentro de este producto tan interesante. Lo que proporcionamos es una URL desde la que se puede acceder al portal de cada cliente y vosotros tendréis disponible un entorno que vCloud Director denomina Tenant. Si conocéis ahora pues, el mundo del software as a service o de los servicios, como todos los servicios que se ofrecen, se suelen orientar en un modelo de Tenant en el que tenéis todas las infraestructuras disponibles. En este entorno que hemos creado le llamamos demo y podemos acceder con un usuario y una contraseña. En este caso vamos a poner el usuario admin. Y con esto accederíamos al entorno que el cliente tendría contratado. En este caso, la primera pantalla que nos aparece un conjunto de recursos que tendríamos contratado, que están separados por la denominación de Virtual Data Center, como ha explicado Miguel Ángel. El Virtual Data Center, al final, es un conjunto de recursos de cómputo, de CPU, memoria y almacenamiento, que permiten albergar diferentes VApps y diferentes máquinas virtuales. Un mismo cliente puede tener varios Virtual Data Centers que pueden estar relacionados entre sí a través de las redes de la organización, porque puede ser interesante que tengamos un entorno de preproducción, un entorno de demo, un entorno de desarrollo y un entorno productivo completo. Y puede interesar que esté enlazado entre sí o que esté completamente aislado. En este caso, para este entorno de demo, solamente tenemos creado un Virtual Data Center y vamos a investigar sobre él para ver qué capacidades nos ofrece. Si pinchamos en el entorno, automáticamente se despliega el apartado de vCloud Director. Tiene muchas similitudes. Si vosotros que habéis trabajado ya con herramientas de VMware, podréis comprobar que tiene muchas similitudes con lo que sería la consola de vSphere. Entonces, el paso a manejar un entorno de vCloud Director es bastante sencillo. Todo mantiene la misma nomenclatura, el mismo funcionamiento, y lo único que hay un poco más diferente con una infraestructura tradicional es el concepto de VApp, que también existe en entornos de vSphere tradicionales, pero aquí es el núcleo del sistema. Cualquier máquina virtual que se cree, sea independiente o sea un conjunto de máquinas, siempre van a estar albergadas dentro de una VApp.
es un concepto que está por encima de la máquina virtual. Vamos a pasar al apartado de las VIAPs para que veáis exactamente en qué consiste. Una VIAP, aquí tenemos dos definidas, es un conjunto de máquinas. En este caso tenemos, por ejemplo, una tienda online que se compone de dos máquinas virtuales y está consumiendo todos estos recursos. Nosotros podemos meternos dentro de esta VIAP para ver exactamente de qué está compuesta. En este caso tenemos que está compuesta de dos máquinas virtuales, un SQL Server y un Web Server, que sería el frontend de esta máquina, de esta tienda online, por ejemplo, y con las características de cada máquina virtual. ¿Qué nos permite esta agrupación? Pues tratar este concepto, esta carga de trabajo, como una única carga. Podemos definir que el arranque de las máquinas virtuales, por ejemplo, de este conjunto de máquinas virtuales, tenga un orden determinado o que tengan una espera entre el arranque de una máquina y otra. Esto es útil porque a veces cuando tenemos que programar un apagado de un servicio, si lo tenemos completamente automatizado, podemos definir el orden de arranque y los diferentes retrasos que tiene que tener cada servicio para que una vez arranquen esté completamente operativo el entorno. También, al tenerlas agrupadas en forma de vía, podemos hacer una detención completa de todas las máquinas de forma simultánea, que a veces puede ser práctico para hacer cualquier operativa. Y otra funcionalidad adicional que nos proporciona el tener las máquinas agrupadas en una vía es que podemos hacer varias cosas con el conjunto de máquinas que contienen. Podemos crear instantáneas, que son fotos del momento actual de este conjunto de máquinas, sin necesidad de ir una a una haciendo el mismo proceso. También podemos suspender, apagar, detener y hacer todas las operaciones que haríamos sobre una única máquina virtual, pero que al hacerlo sobre una VIAP estaríamos haciéndolo sobre un conjunto de máquinas, con lo cual nos facilitan las tareas de administración. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se crearía una VIAP para que veáis lo sencillo que es. En este caso podemos hacer una VIAP desde dos entornos. Podemos hacer una nueva desde cero o incluso importar una plantilla de VMware normalizada desde la que ya tengamos creada de otro Virtual Data Center que tenemos contratado, por ejemplo, del entorno de preproducción. Hemos estado haciendo pruebas y hemos estado confeccionando nuestro conjunto de máquinas virtuales. Podemos exportarlas en una plantilla y luego importarlas dentro de nuestro entorno de producción. En este caso, vamos a empezar con una nueva VIAP y lo que tendríamos que hacer es simplemente darle un nombre, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener una VIAP que fuera nuestro ERP, ¿vale? Y le llamamos ERP, una descripción que podríamos poner para detallar más en qué consiste esta VIAP y luego agregaríamos las máquinas virtuales que querríamos. En este momento pues podríamos tener una máquina con Navision, por ejemplo, con la descripción y el entorno que nosotros ofrecemos de vCloud Director permite disponer de un conjunto predefinido de plantillas desde la cual podemos desplegar los servicios de una forma rápida y los servidores. En este caso voy a coger un Windows Server 2016 en castellano. Veis que tenemos versiones en inglés, en castellano, todos son versiones Data Center y nos permite escoger cualquiera de ellas. Tenemos 2016, 2012, 2008 y también se podrían cargar máquinas específicas de cada cliente o ISOs adicionales. Todavía no están cargadas las máquinas, las plantillas de Linux, pero también tendremos disponible varios sabores de Linux para que podáis utilizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez definido la plantilla de máquina virtual que vamos a utilizar, podemos utilizar una política de almacenamiento que os contaré un poco después, ¿vale? En qué consiste. En principio, vamos a lanzarla. Bueno, a nivel de recursos de cómputo y de memoria.
Además Sí, también está establecido, ¿no?, en la propia plantilla. la plantilla está definida de un modo estándar, con 2 virtual CPUs y 4 GB de RAM. Vale. Lo que ocurre es que una vez creada la máquina virtual, a partir de esta plantilla podemos cambiar esta capacidad de CPU, esta capacidad de RAM, como nosotros queramos. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decidir que tenemos una máquina en Navision y vamos a agregar otra máquina virtual que sería, pues, por ejemplo, otro SQL Server. Para Navision, por ejemplo. ¿Vale? Definimos también la plantilla y lanzamos, ¿qué me falta aquí? A partir de plantilla, a ver, sí, el nombre del equipo. El nombre del equipo, vale, no puedo tener espacios. ¿Vale? Perdón, guiones tampoco. ¿Vale? Esto es. Muy bien, con esto hemos creado una VIAP con las 2 máquinas virtuales y podríamos seguir añadiendo máquinas virtuales si lo necesitáramos y en este momento le daríamos a crear. Nada más crear, lo que podemos ver en el entorno de vCloud Director tenemos el estado de las tareas que se están realizando. En este caso se está aprovisionando este conjunto de máquinas virtuales. Si nos vamos al apartado de máquinas virtuales, veremos que tenemos dos servidores que se están creando. Y como veis en la demo, pues está fallando, ¿vale? Error en la creación de las 2 máquinas. Bueno, esto es algo que temíamos que podría pasar, pero ha ocurrido. Lo siento. ¿Vale? De todas maneras, vamos a trabajar sobre las que ya hay creadas para que veáis lo que se tendría que realizar. Una vez las máquinas están en marcha, lo que necesitamos es aprovisionarlas de redes. En este caso, las redes ya están definidas. Hay una red que se llama Demo LAN 01 y ya está aprovisionada en este servidor. El apartado de redes es otro con el que podemos trabajar. Lo tenemos aquí. Y estos son las redes. Por defecto, cualquier Virtual Data Center tiene creada ya una red estándar que está enrutada y que nos permite tener conectividad a Internet de forma directa. Pero cualquier cliente puede crear sus propias redes para tener su entorno, pues hacer un entorno de meseta, para hacer un entorno más aislado, puede crear una red que, como veréis, puede estar completamente aislada para unas VIAPs de demo, de test, de pruebas, o puede estar enrutada a través de la puerta de enlace que provisiona el Virtual Data Center de forma por defecto, para que tenga ya acceso a la red general. Y vamos a decir que no, perdón, cancelar. Y una vez definida la red, la podemos aplicar o bien a máquinas virtuales o bien a VIAPs en cualquier momento. ¿De acuerdo? Además, disponemos de un entorno de puerta de enlace Edge. Estos entornos Edge son máquinas, no sé si conocéis la tecnología NSX de VMware, que nos permite tener virtualizado un appliance de comunicaciones con una serie de características como un firewall o un router, que nos permite realizar pues disponer de bastantes servicios de Internet muy interesantes. Vamos a ver este en concreto. Tenemos los servicios que podemos ofrecer y ahora en cuanto termine de cargar veremos que se puede configurar como un equipo de comunicaciones tipo firewall. ¿De acuerdo? De hecho, disponemos de un conjunto de reglas de firewall, hay un conjunto de reglas predefinidas para que podamos trabajar directamente sobre nuestra red. ¿De acuerdo? Fijaros que bueno, tenemos un conjunto de red para que veáis lo fácil que es crear una red. Tenemos cualquier regla que podemos definir en cualquier momento, le daremos un nombre específico y podremos definir el origen. Y dentro del origen, una de las cosas más interesantes de la virtualización con vCloud Director es que podemos elegir que nuestros orígenes dentro de las redes sean incluso máquinas virtuales.
¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos independizando o abstrayendo la capa de complejidad de las reglas de red y de control de accesos a máquinas virtuales completas, porque de este modo podemos garantizar que una de las máquinas tenga o no tenga acceso a Internet, que esté completamente bloqueada, que esté permitido todo el tráfico directamente sobre una de las máquinas. También podemos definir interfaces, como no, para que ya sean los propios interfaces de red de cada máquina a través de las que configuremos las restricciones del firewall o los enlaces permitidos y cualquier otro conjunto de objeto que podemos manejar dentro de vCloud Director. ¿De acuerdo? En este caso voy a descartar la creación de la red. Y bueno, pasa lo mismo con el... Bueno, esto era el origen, pasaría lo mismo con el destino y con el servicio. ¿De acuerdo? Aparte de las reglas de firewall que podemos definir dentro de nuestra puerta de enlace, podemos definir un DHCP interno propio y podemos establecer que esté activo, inactivo y garantizar pues, un conjunto de rangos que nosotros ofrezcamos por DHCP. También se puede configurar el NATeo, ¿vale? Tenemos la capacidad de definir el Source NAT y el Destination NAT para pues, establecer una DMZ donde desde el exterior se pueda acceder directamente a nuestras máquinas virtuales, estableciendo un NATeo de destino. En este caso solamente está definido el estándar, que es para la salida a Internet y para garantizar que nuestras máquinas puedan salir a través de una dirección IP pública, que sería la que nos habría otorgado el tenant. Correcto. Aparte de esto, podemos definir la configuración del enrutamiento, añadir rutas estáticas. Tenemos una posibilidad de establecer equilibrio de carga. Podemos configurar un equilibrio de carga a nivel básico, no es un F5, evidentemente, pero podemos establecer pues, varios servidores que den servicio a un único servicio, de manera que esté balanceado y que podamos disponer de garantizar una alta disponibilidad o una mayor disponibilidad de nuestras cargas. Además, podemos definir VPNs, una configuración de IPsec para establecer un enlace seguro con nuestro entorno on-premise, de manera que podamos comunicarnos directamente con los servicios que tenemos alojados en nuestro IaaS. Emisión de certificados, bueno, y un conjunto de opciones, ¿de acuerdo? Todo esto es completamente definible por el administrador del tenant, que sería pues cualquiera de vosotros. O podéis delegar estas funciones sobre nosotros y Nunsys, el equipo de ingenieros de Nunsys, sería el que podría hacer todo este tipo de administración y de operación sin mayor problema. ¿De acuerdo? Más cosas interesantes dentro del vCloud Director. Hemos estado viendo las VApps, hemos estado viendo las redes y vamos a ver ahora el almacenamiento. Dentro del almacenamiento, Nunsys, en un primer acercamiento a la oferta de vCloud Director, ofrece 3 tipos de almacenamiento básico que tienen características distintas y tienen precios distintos. Las características estándar que nosotros ofrecemos son el Nunsys Basic, el Premium y el estándar. El Basic es un almacenamiento que está destinado principalmente a repositorios pues, más de backup, más de catálogos. Es un entorno un poco más lento, donde no hay un rendimiento elevado de IOPS en nuestros discos duros. Tenemos la opción estándar, que sería el siguiente paso, donde estamos garantizando ya un nivel de IOPS elevado. Creo que ya lo hemos transmitido en algún otro seminario, webinar, pero nosotros estamos basando nuestro almacenamiento en cabinas de HPE, de cabinas Nimble, que son cabinas que tienen discos all flash y tienen unas capacidades que nos pueden ofrecer hasta 100.000 IOPS. Entonces, no estamos diferenciando discos SSD o no, estamos garantizando más IOPS o menos IOPS dependiendo de cada tipología de disco.
La diferencia entre el estándar y el premium es que el premium está además replicado en otra cabina idéntica, manteniendo una garantía de alta disponibilidad del dato mucho mayor. Son pues, para cargas en las que se requiera disponer más allá de un backup, que también ofrecemos, disponer de una réplica en otro entorno físico. ¿De acuerdo? Estas políticas de almacenamiento, como he dicho, cada una tiene un precio distinto y en este caso, para este ejemplo, hemos definido 3 conjuntos de 500 gigas cada uno. Nuestras máquinas virtuales, cada vez que las creamos, podemos definir dónde deben de residir estos datos y dependiendo del espacio que ocupemos, pues tendremos un rendimiento y un coste, que será distinto para cada tipo de almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es más o menos todo el entorno que podemos ofreceros. Tampoco quiero extenderme muchísimo más. Creo que más o menos queda todo bastante claro. El concepto de VIAP, que es una agrupación de máquinas virtuales, las máquinas virtuales, que son todo el proceso estándar de VMware, la parte de las redes, que es bastante completa y bastante personalizable, y la capacidad del almacenamiento. Así que, en principio, con esto damos por finalizada la presentación de vCloud Director. Si quieren, ya pasamos a lo que sería el apartado de ruegos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta formulada, ahora lo miraremos en nuestro repositorio. No sé si han lanzado alguna cuestión. Si tenéis alguna cuestión ahora o alguna duda que queráis que os resolvamos en directo, nos esperamos un minutito, si os parece. ¿Vale? Podéis contactar con nosotros a través de, si lo queréis hacer posteriormente, a través de nuestro correo electrónico que os pondremos ahora a continuación. Nos podréis lanzar, si os parece, también alguna cuestión o si tenéis inquietud o queréis o necesitáis profundizar más y que tengamos una reunión ya más específica con vosotros directamente y podamos tratar el tema. Nosotros encantados de acudir y de contactar también con vosotros y de poder ofreceros todas las soluciones que tenemos en nuestro portfolio de Nunsis Cloud. No sé si hay alguien que se anime al respecto. ¿Vale? Si no, de todas formas, trataremos también de enviaros algo más de información complementaria en los próximos días. ¿Vale? Y animaros simplemente a que confiéis en lo que es este tipo de servicios. La verdad es que cada día se hacen más necesarios. Creo que también si nos centramos en aspectos como lo que es el tema de la seguridad, de la continuidad del dato, etcétera, es casi una de las mejores alternativas o soluciones que hay, la de trasladar o apostar por los servicios de nube. Así que, bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o necesidad que tengáis y poder ayudaros en tratar de mejorar vuestras arquitecturas, sistemas y organización de vuestros sistemas de información. No sé si tienes alguna cosa más, Dani, por tu parte. Si no, agradeceros vuestra asistencia, sí, que hayáis... Una pregunta. Ah, sí, pues mira, vamos a ver un momentito. Nos preguntáis si ofrecemos vCloud más máquinas virtuales o máquinas virtuales y el vCloud va incluido con las máquinas virtuales. Un momento que te voy a pasar el vCloud, micrófono y así lo... Vale. vCloud Director es nuestro entorno de IaaS y es como ofrecemos el servicio. Hay varias modalidades de las que no he hablado. Lo que podemos ofrecer es un entorno de Virtual Data Center en el que tengamos el conjunto de recursos definido y delimitado, 32 GB de RAM, 10 virtual CPUs y un espacio de almacenamiento por definir. Y también podemos ofrecer un entorno más pago por uso, en el cual solamente se cobraría por las máquinas que tuvierais encendidas. De ese modo, es el modelo más parecido a lo que serían máquinas virtuales sueltas, pero siempre estarían dentro de un entorno de vCloud Director, desde el que se podría manejar. Y además, un cliente puede tener ambos entornos. Dentro del mismo tenant pueden estar un entorno de pago por uso para levantar
momentáneamente alguna carga virtual o algún servicio que quiera tener temporalmente y tener un entorno pues más restringido en cuanto a capacidad. Bueno, nos preguntan también si pasarán el enlace para poderlo ver en la web. Todos los webinars los colgamos tanto en nuestro canal de YouTube de Nunsis como en nuestra página web, en el apartado de Academia. Vale. Sí, de todas formas, vamos, os interesa, os lo enviaremos a todos, haremos un mail de todos los asistentes y os lo enviaremos la información. Muy bien. Vale. No hay problema. Vamos a ver. El tema de copias también es interesante. El tema de copias de seguridad lo trataremos en otro webinar porque tiene bastante contenido para poder hacerlo en poco tiempo. Correcto, así mejor. ¿Vale? Muy bien. Pues si no hay más cuestiones, si os parece, lo damos por finalizado este webinar. Agradeceros nuevamente vuestra dedicación y quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo.